Sin embargo, yo tuve desde hace mucho tiempo una preocupación y es cómo es posible que suceda la revelación. Y explico esto. Tal vez uno se imagina que Dios revela muchísimas cosas y propiamente no se trata de eso. Dios no revela sino una sola cosa. Y esa sola cosa es lo que Él desea, el acto libre que Él desea, o sea, ¿qué es la voluntad de Él sobre nosotros? ¿Qué es lo que Él pretende con su creación con nosotros? ¿Para dónde va con nosotros? ¿Hacia dónde va? Esa es la Entonces, revelación. ese es el objeto de la revelación. El objeto de la revelación es única y exclusivamente la voluntad de Dios sobre el hombre. El Pero eso querer es un de Dios acto sobre el libre. hombre. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios comunica al ser humano ese acto libre? Y es un acto libre que está sucediendo continuamente, porque Él se revela es en su acto creador continuo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios está revelando en nosotros su acto creador continuo y hacia dónde va con ese acto? Porque el acto de Dios continuo creador es intencional. Él no crea para nada, Él está creando para algo, Él va hacia algo. Entonces, no le podemos preguntar a la Biblia cómo sucede eso, porque la Biblia no nos va a hablar de eso. La Biblia la Biblia lo que está promoviendo, inclusive, la misma Biblia como está con sus lenguajes, ya sea historias, ya sea profecías, ya sea oráculos de profetas, ya sea de orden sapiencial, en fin, tantos géneros literarios que se utilizan en la Biblia. Digamos, con esa literatura de la Biblia, ¿qué es lo que, o mejor, qué es lo que se pretende con esa literatura? O mejor, ¿de qué está hablando esa literatura que no ve en la Biblia? Por ejemplo, los evangelios. Esa literatura toda está hablando de una voluntad de Dios que se vive en determinadas comunidades cuando se escribió un texto. Está hablando ya de una voluntad de Dios. O sea, que ya la revelación está, como quien dice, subyacente en esos mismos textos. Por eso, en cualquier rincón de la Biblia, lo que una exegeta busca es qué voluntad de Dios estaba revelando cuando este pequeño texto se escribió. O sea que la Biblia es una recepción de la misma revelación y no solamente la recibe, sino que la transmite y la anuncia. Por eso lo que hay en la Biblia es un anuncio de la revelación de Dios. Vea usted, por ejemplo, tal vez es más sorprendente el caso Jesús. Yo acabo de decir hace poco rato que en Jesús se da ya la plenitud de la revelación. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús se revela ya cuál es el destino definitivo de Dios sobre el hombre. Quien vea a Jesús está viendo para dónde va Dios con el hombre. O sea, cuando uno vea a Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección, lo que se nos está revelando allá es, eso es lo que somos. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo está diciendo el Concilio Vaticano II, que dice que en el misterio del hombre se manifiesta en el misterio de la encarnación mismo. Y una línea más abajo, el mismo texto del concilio está diciendo que en ese misterio de la encarnación el hombre le dice al hombre lo que el hombre es. Y un poco más abajo dice que en cierto modo el Hijo de Dios y por lo tanto toda la Trinidad está unida a todo ser humano. ¿Eso qué quiere decir? Que si está unida a todo ser humano es que la Trinidad
y aquí lo que se menciona es el Hijo de Dios, pero hay que entender toda la Trinidad por lo visto, es que toda la Trinidad está siendo unidad con el ser humano. O sea, no es al revés. Tal vez uno se puede imaginar que en el misterio de la encarnación lo que ocurre es como si la humanidad de Jesús se divinizara. Y es al contrario. En la humanidad de Jesús Dios se humaniza. Es como decir, puede que sea muy fuerte la expresión, es como decir que la humanidad de Jesús es la existencia humana de Dios mismo. Pero cuando se dice esto, todavía habría que recorrer muchas cosas más, y es que la humanidad de Jesús hace conexión compacta con todo el cosmos. Es la humanidad de Jesús como la nuestra. O sea, esa humanidad de Jesús como la nuestra es como quien dice un punto alto de la evolución del cosmos. Lo que quiere decir que cuando el Verbo eterno se hace histórico en Jesús, eso presupone que Dios ya ha acogido todo el cosmos, se lo ha apropiado. Por eso cuando se tiene en cuenta esto, uno lo que debe ver es casi como si uno dijera la mundanización de Dios mismo. ¿Por qué Dios está haciendo eso? Es decir, aquí queda, conforme a una pregunta que usted me hizo, no le he contestado, pero sí le quiero decir una palabra para que no quede en el aire. ¿Cuál es la preocupación mía al principio de este libro, como un punto de partida? Porque el libro trata de otras cosas muchas más extendidas, más a toda la Biblia. Pero digamos, el punto de partida que desata todo esto es que hay que solucionar el problema de cómo es posible que la divinidad, que es invisible, inimaginable, el misterio de Dios inabarcable, cómo ese Dios manifiesta lo más íntimo de Él, cómo le manifiesta lo más íntimo de Él a la intimidad del hombre, cómo sucede eso. Y eso se diría, no es un problema que lo resuelve la Biblia, es un problema de la posibilidad que tiene el hombre para captar esa voluntad de Dios dentro de él mismo. Y eso sí es un problema filosófico. Eso implicaría una concepción, una antropología metafísica para poder percibir cómo, a su vez, cómo es la percepción por parte del hombre de la voluntad de Dios en él. Eso es como quien dice uno de los puntos de partida que en una pregunta tal vez posterior podemos responder. Es decir, desde este punto de partida, ¿cómo sería interpretar toda la Biblia ya desde el punto de vista exegético? Exegético, que también quiere decir la interpretación que hacemos. Exégesis es como quien dice, es interpretación de los textos. De los textos bíblicos. El padre José Roberto Arango, quien recibió también muchos de sus textos, que fue revisando el contenido, nos hace la presentación de esta obra grande que estamos presentando el día de hoy. Son muchos años de trabajo del padre Gustavo Baena, una herencia, diría yo, espiritual, filosófica, teológica para todos nosotros. El padre José Roberto nos va a ayudar a plantearnos nuevamente el problema que propone el libro, el texto. Gustavo tiene en mente un problema no resuelto por la teología y por los estudios bíblicos. Ese problema es el problema de la revelación, de la Biblia como revelación. Los teólogos y biblistas parten sin más de la revelación ya dada y testimoniada en las Escrituras, aprobado por el magisterio de la Iglesia, pero no se preocupan por resolver la siguiente pregunta: ¿cómo puede suceder el hecho mismo de una revelación histórica de Dios al hombre? ¿Cómo? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo es posible? En otras palabras, ¿cómo es posible que Dios, como ser absoluto, pueda comunicar al hombre
su propia intimidad, o sea, su voluntad sobre el hombre mismo, y al mismo tiempo, ¿cómo es posible que el hombre pueda percibir desde sus propias capacidades esa revelación de Dios y la pueda recibir con certeza, sin engañarse? Menudo problema que se plantea aquí Gustavo. O sea, el problema es uno, pero tiene dos vertientes. ¿Cómo es posible que Dios, que es un ser absoluto, se revele al hombre, que es un ser finito, y así le pueda comunicar su intimidad o su voluntad? Pero también tiene el hombre, que es un ser finito, capacidad de captar la revelación de Dios, que es un ser infinito. Ahí está planteado el problema y vamos a descubrir con él los distintos momentos que aparecen en la obra Fenomenología de la Revelación. Un primer momento en el que el padre Gustavo Baena se apoya en la metafísica de Karl Rahner. Digamos que eso exige una preparación mayor de todos nosotros, incluso desde el punto de vista filosófico. No nos vamos a detener ahí, pero vamos a mirar más adelante dos partes del texto, que es la fenomenología de la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de lo cual ya usted nos estaba hablando, padre. Ya regresamos después de unos mensajes. Bueno, tenemos para ustedes el tema del día de hoy, la fenomenología de la revelación, un texto que acaba de ser lanzado por la Fundación Editores Verbo Divino, un libro extenso que compendia el trabajo de muchos años del padre Gustavo Baena, una herencia para todos nosotros, ya lo hemos dicho, y bueno, estamos tratando de acercarnos a su contenido, que exige de nosotros una mayor profundización de lo que es la filosofía, la teología. Y decíamos que al comienzo del libro hay un sustento en la metafísica de Karl Rahner especialmente, y aparece también la fenomenología como un camino de acercamiento a la revelación misma. ¿Por qué hay que partir de estas bases de este sustento, padre? Mire, como yo decía al principio, el problema que hay que resolver desde el punto de vista filosófico es la comunicación de Dios mismo al hombre. Yo podría definir la revelación así, que la revelación es la autocomunicación de la realidad de Dios en el ser humano, autocomunicándose, autotrascendiéndose en el ser humano. Y esa autocomunicación es al fondo del ser humano, al espíritu del ser humano. Y es allí en su interior el ser humano, en el de él, donde él descubre qué es la voluntad de Dios para él, es allí en ese espacio. Y ese espacio, digamos, de percepción de la voluntad de Dios, espacio de percepción de la voluntad de Dios, esa percepción es la que analiza la filosofía. Y por eso se puede decir de esto, que la filosofía lo que está diciendo es que Dios es como quien dice, existiendo, siendo, autocomunicándose en el ser humano, Él constituye la estructura misma del ser humano, de la existencia de Él. Entonces, ¿cómo hace el hombre para expresar, para percibir qué es lo que Dios quiere? Porque si ese mismo Dios es la estructura de la existencia del ser humano, el ser humano al existir está ya interpretando la voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios la interpreta el hombre existiendo. Qué tan bonito. Otra cosa sería
que todo acto de existencia del hombre realmente está interpretando la voluntad de Dios. Eso habría otro problema que es de gran magnitud, pero yo no lo voy a tocar ahora, porque el hombre puede interpretar no auténticamente la orientación de Dios en él. Lo que se está mostrando